tenía prácticamente un conocimiento nulo, ¿no?, de este edificio y de la arquitectura y la cultura saharaui, salvo de una manera muy tangencial, que siempre recuerdo, fue que en el año 1991 en Rabat, el investigador y librero ya desaparecido, Mustafa Naji, pues me regaló un libro de Abdelhadi Attazi sobre este palacio. Yo cuando vi que tenía poemas me atrajo la cuestión, pero lo dejé ahí parado como otras muchas cosas en la vida, hasta que Antonio Almagro, fascinado y con esta lección, ¿no?, que antes se ha puesto en evidencia, tanto en la presentación que hizo Alfonso Jiménez como en su intervención, que para mí es modélica, y siempre he admirado a las personas que trabajan con rigor, con seriedad, con cariño, ¿no?, y con pudor al mismo tiempo, y de una cultura hermana, como acaba de decir ahora mismo Antonio. Hay muchas conexiones, muchas reminiscencias que no solo se aprecian en la parte arquitectónica, sino que, como ahora vamos a ver, también, por supuesto, a través de los textos árabes. Los reyes, cuando desean que sus grandezas sean recordadas, recurren al lenguaje de los poetas y de la construcción. Así comienza Al-Fistali su libro, y curiosamente Al-Mansur era las dos cosas a la vez: era poeta y era arquitecto, o al menos se le presenta como poeta y como arquitecto. Esto quizás en una cultura ajena a la islámica puede parecer chocante, aunque los que estamos acostumbrados y conocemos, sobre todo la Alhambra de Granada, a la que el cineasta tunecino Nasser Javid definió como el único palacio poema del mundo, pues los que estamos habituados a esto no solo nos tiene que interesar pasar la tarea, sino que además lo vemos pues como una continuación con muchas semejanzas y también con notorias diferencias. Don Antonio Almagro comentó antes un poquito las fuentes. Yo me voy a referir a las fuentes poéticas, tres de ellas: la obra de Al-Fistali, la de Al-Makkari y la Rasail de Saadiyya. Las epístolas, cartas diplomáticas de los saadíes son contemporáneas a la construcción del palacio. Luego Al-Ifrani hizo una recensión que, gracias a que Judas lo tradujo al francés, pues en el siglo XIX la historiografía contaba al menos con esa versión y esa aproximación de bastantes de los poemas y también de ciertas descripciones y nomenclatura sobre el palacio. Y también está la obra de El Naf'ahtib de Al-Makkari. Y hay alguna otra fuente, pero estas son las básicas, sobre todo para los poemas, que además nos dan cierta información, nomenclatura, reflexiones y comentarios sobre actividades protocolarias, probablemente uso. Esto ya un poco, como dijo antes Antonio, más difícil de precisar. Al-Fistali viene a ser un equivalente a Ibn al-Khatib, ¿no? Fue el Wazir al-Kalam al-A'la, es decir, el ministro del Cálamo Supremo, el jefe del Diwan al-Insha de Ahmed al-Mansur, y le encargó hacer esta obra historiográfica sobre todo la dinastía saadí hasta aquel momento, donde viene esa descripción tan interesante y detallada que ya han utilizado otros historiadores, sobre todo en los artículos que para mí son modélicos, de Antonio Almagro, que ha ido publicando sucesivamente y ya utilizó estos textos, y donde pueden ustedes ver, algunos a lo mejor lo he hecho, yo mismo lo he hecho en internet, se pueden bajar las imágenes, todos estos planos. Perdona si estoy recordando, pero como veo, me lo han puesto para eso. Pero además, algo que él no ha ido comentando aquí, aunque yo lo comente, ya lo está trabajado y publicado en sus estudios, a través de la ayuda que le hizo Hamed Triki, con la traducción de algunos textos y con las fuentes que se han traducido a algunos otros idiomas, ¿no?, sobre todo al francés.
el propio Al-Mansur se enorgullecía y comparaba al Fistali, lo comparaba con Ibn al-Khatib. Aquí tenemos ya una gran conexión con Granada, ¿no? Con la Granada nazarí, con Al-Ándalus. Por encima de todos los reyes de la tierra nos enorgullece tener al Fistali, pues compite hasta con Lisan al-Din Ibn al-Khatib. Para mí, además de Al-Fistali, la persona o la fuente clave de todo esto es Al-Makkari. Yo, al encontrarme al Makkari involucrado en esta cuestión áurico-poética, arquitectónica, pues me interesó más todavía el tema, ¿no? Todos los arabistas, principalmente aquí en nuestro país, pero bueno, en el mundo árabe en general también, los propios árabes, tienen como referencia la mayor enciclopedia, la primera que se ha escrito sobre el Andalus, que es el Nafhati, de Al-Makkari, el era de Tremecén, volvemos también a Tremecén. Muy joven se puso al servicio de Ahmed al-Mansur, entró en la corte saadí, vivió entre Fez y Marrakech, estuvo en Marrakech con Al-Fistali y con Al-Mansur, vio el palacio y se encargó de hacer una obra que la tengo aquí inicial, esta no está traducida, Rawdat al-As, lo podemos traducir como el jardín del mirto, o el jardín de los arayanes, y es una obra para mí esencial en este aspecto porque reúne no solo todos los poemas, sino la biografía de 34 personajes que pertenecían a la corte de Ahmed al-Mansur, que además era una corte itinerante, celebraban muchas de las festividades, a veces las celebraban en el palacio, a veces en la mahalla, campamentos que establecían en el exterior, hacían incluso procesiones y recorridos dentro de la ciudad de Marrakech relacionados con el palacio, celebrando el Maulid, por ejemplo, y nos da información incluso que no está en otras fuentes de algunos de los personajes, además de que recoge de una manera ya más amplia, más sistemática y en su contexto. Al-Makkari es un personaje siempre fascinante. Es una persona rigurosa, seria, respetuosa de los demás poetas, de los demás secretarios, no se cortaba nunca a veces a lo mejor también podría exagerar, pero vamos, a lo largo de toda su obra estamos hablando de miles de páginas, si incluimos el Nafhati, su documentación y sus aportaciones siempre son muy fidedignas y muy dignas de tener en cuenta. La única pega que tiene este libro es que no lo terminó de hacer. Fue como una obra de juventud que puso la carne en el asador porque él ya perteneció, incluso hizo algún poema también, describiendo las hazañas arquitectónicas de Al-Mansur. Y después se trasladó, cuando murió Al-Mansur, se estableció en Fez, donde fue nombrado por Zidane, el sucesor, fue nombrado mufti, predicador de la mezquita de Al-Qarawin, de la que también tengo aquí algunas imágenes para mí interesantes, y posteriormente en Fez escribió el Azhar al-Riyad, ya más voluminosa, donde tenemos poemas y bastante documentación sobre el Andalus. Y finalmente en el Cairo, donde se trasladó al final de su vida, fue donde escribió el Nafhati, dedicado a Ibn al-Khatib. Y el Nafhati es una fuente también fundamental porque además de que recoge poemas y llevado en su recuerdo el momento álgido, importante que había vivido y visto con Al-Fistali y con Al-Mansur, y nos presenta una imagen de Ahmed al-Mansur poeta, totalmente poeta, le atribuye más de 300 masajes y le recopila bastantes de ellas, ¿no? De manera que Ahmed al-Mansur estamos ante un caso de un rey poeta, como pudo ser Al-Muqaddas de Sevilla, Yusuf III, y además incentivó y se rodeó de una corte de funcionarios que todos ellos tenían la función de ser principalmente poetas. Bueno, la fuente importante también, muy interesante, de Al-Ifrani, muy útil por la traducción francesa que se hizo, a veces un poco problemática, pero es interesante consultarla y cotejarla, porque a veces los poemas y los textos varían de una obra a otra. Tenemos también este libro que me lo pasó Íñigo, que yo no lo conocía,
y que lo que hizo fue confirmarme que no han quedado apenas restos tangibles de la caligrafía y de la epigrafía del palacio. Hay algunos pequeños restos, pero no así de los poemas, que yo sepa al menos hasta ahora. El libro de Al-Tazi es un libro muy interesante porque recopila la parte histórica, edita nuevamente y corrige la edición que se había hecho antes de la descripción de Al-Fishtali, y además recoge bastante de los poemas y nos remite a la fuente, incluso a algunas fuentes nuevas. Y lo que he podido leer en esta semana sobre toda esta corte y la parte protocolaria, literaria, representativa, la organización del ejército, económica, como Ahmed al-Mansur estaba también iniciando la campaña para conquistar el reino de Songa en el sur, ¿no? Para coger oro, con el oro pues compraba los materiales arquitectónicos en Europa. Los textos, incluso algunos de los poemas hacen alusión y se van a gloria de cómo traían hasta el mármol de Italia, ¿no? y de países extranjeros. Entonces, esta obra de Mouly, que además está en francés, me ha parecido realmente interesante. Bueno, la fundación del palacio se hace de acuerdo con los astrólogos, de manera simbólica. Como dijo antes Antonio, nada más que comenzar lo que se llama califato. Mouly habla también del califato imaginario de Al-Mansur, lo cual conecta obviamente con ese otro califato imaginario que creó, que proclamó o que de alguna manera iba anunciando en sus poemas y en sus inscripciones el propio Muhammad V. Recuerdo ahora también, a propósito de la relación con Al-Ándalus, los andalusíes tenían una presencia en estos momentos por motivo de la discusión muy fuerte, e incluso en el ejército y en la estructura de organización protocolaria, en las recepciones que se hacían tanto en el campamento que se establecían en batallas, campañas, etcétera, o para controlar los territorios, como en el palacio había un cuerpo que se llamaba los andalusíes, ¿no? Es decir, que a través de Al-Maktari se conocían, de las bibliotecas que tenía, que además Al-Mansur era un bibliófilo, un gran bibliófilo. Él escribía, tenía al parecer incluso dos bibliotecas, ¿no? Como había en la Alhambra, ¿no? La Gisara Sultanilla, una biblioteca regia, y luego una biblioteca también particular. La victoria que antes se ha mencionado, el Wadi al-Mahazin, de 1578, se muestra, incluso en algunos de los poemas se escribe, como pasa en la Alhambra, con la victoria de Algeciras, también se hace constancia de ella en los muros. Y luego se dan una serie de razones de tipo simbólico, principalmente la manifestación de la soberanía, del poder, de su legitimidad, que la vincula además con Ahl al-Bayt y los jerifes, una palabra que aparece mucho también en la literatura y en los poemas de la época, al-Sharif, al-Shurafa. En principio significa noble, pero aquí tiene un significado extra, es la conexión con la familia cercana al profeta Mahoma, ¿no? Y el nombre del palacio, Al-Badir, ¿no? Ese nombre es un nombre fundamental que va a aparecer a veces hasta de una forma reiterativa y retórica. Lo vamos a ver en alguno de los poemas. Significa la maravilla, el maravilloso, pero tiene muchas connotaciones en la literatura árabe. Lo tenemos, por ejemplo, también en la Alhambra, en las descripciones de la Alhambra. Hay una Al-Jayab que lo utiliza en la torre de la cautiva para hablar de las decoraciones, y María en árabe es una de las se puede traducir como la retórica árabe también, es decir, como la belleza, la maravilla de la lengua árabe. Y no solo de la lengua árabe, sino de lo maravilloso en general, y con una tradición que también se documenta en otros palacios anteriores, con los cuales se evidencia que Al-Mansur y su equipillo bastante amplio de funcionarios poetas, y que además todos tenían formación religiosa, además de funciones en muchos casos jurídicas, pues querían conectar con esa tradición
por una parte islámica suní y por otra parte de carácter simbólico, ¿no? Dice, todo se realizó de insólita manera, sin precedentes, de forma extraordinaria. Todo esto son palabras que están jugando siempre con el nombre de Alba Alegre y con sus sinónimos, ¿no? Lo extraordinario, lo maravilloso. Producto de la luz profética, animadora. Aquí ya tenemos inspiración superior, fuera del alcance humano y de las formas habituales. Cuando nuestro Señor, el príncipe de los creyentes, ayúdele Dios, vio las formas imaginarias en su noble pensamiento y su generosa intuición, que crea las cosas con la mejor comprensión. Esto es una alusión al Corán. Ahsan Taqwim viene en el Corán y viene también en algunas de las inscripciones y de los poemas de la Alhambra. Hizo venir a alarices constructores y les sugirió esas formas y los dirigió con el sentido de la descripción, señalándoles las figuras que él había concebido. Y nada más ponerse ellos bajo su dirección, les dibujó, no sabemos dónde está el dibujo, si el dibujo fue muy general, con sus nobles dedos en un papel que tomaron con sus propias manos y entonces comprendieron lo que no les habían enseñado ni los principales sabios de Grecia, quedándose impresionados. Luego se esforzaron en construirlo de acuerdo a su invención. Este concepto de ikhtirah aparece una y otra vez atribuido al sultán o pseudo califa, como también aparece atribuyéndosele a Muhammad V. Tabarakallah alladhi a'ata al-imam Muhammad ma'ani zanat bil jamal al-maghaniya. Es el comienzo del poema de la Fuente de los Reales, ¿no? Que dice que bendito sea Dios que ha dado ideas al imam Muhammad para hacer esos maravillosos palacios. Es decir, se presenta la obra como una inspiración divina de la que es responsable directamente el sultán, aunque obviamente tiene su equipo de alarices y de construcciones. Bueno, se verá la utilización de los planos de Antonio, y bueno, yo he ido ahí poniendo algo que ya está publicado, no lo he descubierto yo ni mucho menos, en las propias publicaciones de Antonio, en Lin también, se hacen estos planos. Lin incluso trata hasta de decir que igualmente la Bab Ar-Ruhan, de la que tú preguntabas antes, ¿no? La puerta de mármol, era la puerta principal, de la que tenemos una inscripción también. Parece ser que estaba en la parte suroccidental, probablemente, y luego la distribución aproximada de los nombres, que van apareciendo tanto en los poemas como sobre todo en las descripciones. En estos dos lugares, en estas dos cubas, Hamsinilla, la occidental, cuyo nombre de los 50 pues puede atribuirse, de hecho en los textos, Al-Mascani, por ejemplo, trata de explicar qué significa esto, ¿no? Entonces, pues, el dinero lo traducen en dinero que costó hacerlo, otro en las dimensiones, otro en las columnas, en fin, no queda claro el por qué se llamó de esa manera, y puede que alguna vez aparezca algún texto, algún comentario que permita afinar más, ¿no? Pero hasta ahora queda, hasta en los propios textos de la época, un poco en el aire, ¿no? Luego hay otros nombres como An-Nasr, que lo tenemos también en el Alhambra, en otros sitios. Lo que es la torre de Machuca se llamó así Bahu, en este caso Bahu An-Nasr. Al-Misriyya o Masarriyya, que eran las habitaciones superiores con vistas, esas las tenemos incluso documentadas también en Granada. El jardín, los jardines, el Mushtaha y el Masarra, la Kuba Tasuyaj o Al-Daha, en la que ha comentado anteriormente Antonio Almagro, equivale también a cómo se llama en el Palacio de los Leones, a la entrada del mirador del Interaja, lo llaman Sarh, que significa palacio también, Sarh Asuyaj. Y cuando se habla tanto de esa cumba como de la cumba de Abencerrajes, se habla obviamente de esa luz de colores de cristal que existe en la parte superior. Bueno, de los poetas áuricos yo pondría el primero al propio Ahmed al-Mansur, Al-Fishtali, que es el principal de todos, contiene panegírico,
He subrayado las actividades de Mauricio el Profeta, que también las tenemos en la Alhambra, célebre la que describe Ibn al-Jatib de 1362 cuando recupera Muhammad V el trono y toda la descripción que se hace del nuevo Meshwar. De todos los poemas, la mayoría, y si contamos los versos, la mayoría son de los maurí. Y tenían su aplicación arquitectónica, al menos alguno de ellos se celebró en la Quba al-Hamsiniyya. Y era una fiesta muy importante, incluso visitaban las tumbas de los fundadores de la dinastía y tenemos noticias pues, se hace una descripción detallada de cómo se situaban los personajes, lo mismo que hace Ibn al-Jatib. Luego tenemos otra serie de personajes que todos estos los conocemos principalmente por el libro de Al-Makari, Rawdat al-As, donde nos aparecen los diferentes poemas, ¿no? La temática de los poemas pues, es la que teníamos aquí ya anteriormente. Hay que decir, por si no están ustedes, o muchos de ustedes habituados a la relación entre poesía y arquitectura, que tenemos indicios del uso de poemas epigráficos en la corte del Al-Ma'mún de Toledo en el siglo XI, pero no se han conservado ni los textos ni la forma arqueológica. Luego ya tenemos que dar un salto a la época de la Alhambra, donde la Alhambra sigue siendo, esta comparación con Casa de Albarí es interesante porque la Alhambra hubo más de 70 poemas, se conservan aproximadamente la mitad y otras decenas más en los textos. De manera que la época saharí, el Casa de Albarí fue de alguna manera una continuación, un colorario de esta tradición, pero muy focalizada en Casa al-Badir. También hay algo en la mezquita de Al-Qarawiyyin, y no sé, yo por los textos que he visto no veo que haya otros poemas epigráficos en otros palacios, y no se llega a tanta cantidad como es la Alhambra, probablemente porque está focalizado en un solo palacio y en un periodo de tiempo más concreto, pero todo el esquema de composición, difusión y temática es muy similar. Ahmad al-Mansur el mismo se vanaglorió de su palacio. El jardín de tu belleza da colores a las flores, da color a las flores. Ay, cuántas veces mi corazón trató de alejarse de ti sin haberlo logrado. El talle de tu rama ante el río Almazarra se inclina y tu belleza una granada es para el Mustaha. La aplicación de la poesía del paisaje a la arquitectura la tenemos en Al-Ándalus, una de las características de la cultura andalusí, que está también en Oriente, pero que en Al-Ándalus, en los diferentes entornos áuricos, se lleva a unos extremos de gran sofisticación y nunca va a faltar en una descripción del palacio y en un panegírico. El río Mazarra da fluye el más delicioso néctar, desde él vuelven las aves y en él bebe la rama. Estamos siempre se está presentando siempre un entorno paradisíaco. Hasta el propio Al-Makari una vez se reunieron y empezaron a discutir que si era más bonito el entorno del río Genil, porque ellos seguramente no habían estado en España, ¿no? Pero lo leían, ¿no? En los textos que ellos mismos tenían, los manuscritos pues, de Ibn Samra, que fue los primeros poemas los dio a conocer al Makari, de Ibn al-Jatib, que al que dedica todo Ibn al-Jatib, de manera que todo eso ellos lo tenían, lo conocían. También lo tenían la tradición, se me olvidó decir, los mediníes Ibn Ridwan al-Malaki, que era de Málaga, de la época de Yusuf I, con quien colaboró un poco. Yusuf I se instaló como también secretario del Cánon Supremo en Fez, con los mediníes. Pues escribió un poema de, me parece que 33 versos, para la Quba al-Islam de Fez, la cúpula de las cacelas. Por cierto, aquí vamos a ver muchas cacerillas también poéticas, porque esa es la otra parte feminizante también que conllevan, y paradisíaca que conllevan este tipo de literatura. Hay algunos poemas interesantes, por ejemplo, de Abdelwahid al-Hassani. Este no es al-Fishtali, ni al-Makari, ni es otro de los secretarios,
los conocemos gracias, como he dicho, a Mascari, que dice, mira, este secretario también escribió esto, cuando vio desde la tumba de Ibn al-Banna, gran matemático y sufí piadoso además, magrebí, cuando vio desde lejos Al-Badie. Mira las cúpulas de Al-Badie al anochecer, cuya belleza deleita la mirada. Es como si ellas hubieran sido edificadas con crisólito y como si el sol del atardecer las contemplara. Y elogiando al constructor, Marrakech de vino roja, Alhambra es que le llaman también, es un sinónimo, otro nombre que tiene la ciudad de Marrakech, Alhambra. Continuo tras solo polvo largo tiempo haber sido. Ahora, sin embargo, tiene el blanco, el negro, el gris, el verde y el azul índigo. En estos poemas siempre va a ir apareciendo los conceptos de luminosidad, de elevación. Se pone en marcha un lenguaje ya muy codificado, muy establecido, que si comparamos un poquito lo que son los términos, no me gusta nunca decir este es más bonito o mejor que el otro. Lo que sí se aprecia, no sé, en la arquitectura quizás es más difícil apreciarlo, puesto que la decoración ha llegado con menos intensidad, ha llegado apenas, no se ha llegado, aunque sí quedan otros edificios, ¿no? Como el Al-Qaeda. En los poemas se ve un poco que se afloja la tensión poética, ¿no? Hay más reiteraciones y el nivel poético desde mi punto de vista, y sin querer poner la mano en el fuego por esto, porque también es cuestión de gusto, Ibn Samra, Ibn al-Jayar, Ibn al-Khatib afinaban bastante más, aunque aquí hay poetas que sí tenían también buena mano de poetas, ¿no? Hay también bastantes poemas anónimos, en los cuales, en los encomios y la propaganda poética que se hace de Ahmed al-Mansur, casi nunca va a faltar el palacio. Además de sus victorias, de otras hazañas, sus hazañas constructivas siempre aparecen. Dice, todo palacio después de Al-Badie es menospreciable, pues en él buena es la cosecha y el aroma agradable. Sereno paisaje, agua pura, tierra aromática e ilustre palacio. Marrakech, con Al-Badie, el máximo orgullo tiene y a lo más elevado del tiempo asciende. Bueno, si nos vamos ya entrando en el palacio, Al-Fustani tiene también una descripción de lo que llama Al-Qubra, otro concepto que tenemos que se utiliza también en la literatura andalusí sobre los palacios, que viene a ser el Qasr al-Badie, y se habla bastante en los poemas y la descripción de estatuas, tamacil. A veces se ha traducido como figura y representación en las paredes, que pudiese ser, pero para eso hay otras palabras, y lo que está claro, por ejemplo, Al-Fustani es que describe animales subtirones, leones subtirones, dos halcones que estaban delante de Al-Hamsinía, de manera que el aparato artístico incluía la escultura. Se han perdido, no nos han llegado, se puede interpretar esto de la manera que se quiere y se mantiene y se continúa la tradición de los animales simbólicos aplicados a la arquitectura y de los que además pues, se hace gala a la hora de hablar en los poemas. Bueno, los poemas son extensos, no les voy a cansar, voy a ir a seleccionar algunos comentarios nada más. Aquí no lo he traducido todo, ¿no? Porque son larguísimos, ¿no? Estamos hablando en el caso de los poemas epigráficos, ahora diré un poquito sus medidas, los compararé con la Alhambra, casi siempre 20, 30 y 30 y tantos versos solían tener, ¿no? Este poema se le encargó a un personaje interesante, al Sheikh Mir, que apenas viene ninguna fuente más que lo que recoge el Mascari, para la puerta de mármol, de la que antes hablaba a mí, que probablemente todo esta no es, ¿no? Esto lo he puesto aquí para decorar la imagen. Dice, la belleza es una palabra y el palacio su significado. No hay nada más hermoso que su brillo y contemplación. Es Al-Badie, cuyas maravillas fluyen y su nombre se ajusta exactamente a lo nombrado. Monumento cuyas bases se sustentan en la piedad, cuyo contenido su fecha indica.
resplandece también bien preservada su fecha exacta es Allah. Esto es una frase coránica. Aquí hay una cosa curiosa que no la tenemos en la Alhambra, y es que en algunos de los poemas se nos da la fecha de la construcción, ¿no? Entonces he tenido que coger de internet un cuadro del valor numérico del alfabeto árabe. Esto ya lo había hecho Google, o sea que no soy yo el que he descubierto esto ni mucho menos, sino que ya se había hecho antes. Y esta es una costumbre que no tenemos en la Alhambra y que los saharaíes sí la tenían bastante. Luego veremos algún otro ejemplo, ¿no? Entonces, si cogemos la palabra Huallah, nos sale la fecha de la égira, la fecha en que se construyó ese lugar, ¿no? O en este caso la puerta de mármol, y en otros casos otras puertas y también incluso la terminación del palacio. Puerta que viene como ave el preludio, siendo el palacio la inmediata meta. Por ello se llamó al-Ghadir y trajo paranomasia, hipérbole y exageración. Son tres conceptos de la retórica árabe que justamente lo utiliza también Ibn al-Jayyad, cuyo diwan recogió Ibn al-Khatib y que probablemente se pudo conocer. Ahora fue Rovira Mata la que lo editó y tradujo por primera vez, está en el Cairo, ¿no? En el manuscrito que se museo, luego apareció otro manuscrito, de manera que se mantiene esta tradición. Como trajo la perfección, y dice sobre su fecha, casa sin contrato ni problema, monumento construido sobre la piedad de Dios y en el sino ascendente de la felicidad y de la prosperidad. Siempre los poemas van a hacer alusión a la felicidad, a la permanencia, a la eternidad, toda esta idealización, ¿no?, que hemos comentado muchas veces. En algunas de las puertas, pues también hubo poemas. Además de la puerta principal, en otras, pues, y no se han encontrado más que en las versiones, vamos, en las recopilaciones de los textos que he dicho antes, ¿no? Dice, por ejemplo, en los batientes de la felicidad, Saud, Saad, que alude, se utiliza bastante la palabra Saad, como los saadíes, que significa en sí misma felicidad, y que también la tenemos en la Alhambra, ¿no? La propia aljafería pues, se llamaba la Darasudur, ¿no?, por ejemplo, se utiliza de una manera reiterativa, o albricias, que también tenemos en los poemas de Alhambra, que ante los nobles brillan como estrellas. Lo mejor es pues decir sin temor, Badía de Ahmad es el jardín de delicias. Y aquí hay un comentario curioso que hace Al-Fishtali, y es que cuando le leyó este poema el secretario a su señor, le dijo: este poema está chulísimo, ¿no? Esto lo vamos a colocar en una puerta, como tú quieres, pero te has pasado, has comparado lo que yo estoy haciendo con el paraíso, Entonces Al-Fishtali dice que ahí demostró la piedad que tenía Al-Mansur. De manera que aquí hay que construir una figura ideal por todos sitios, no tanto por el exceso constructivo, pero si puede ser criticado, ya aparece también la parte piadosa bueno, es habitual, ¿no? Si comenzáramos los textos que tenemos sobre Medina Zahara y sobre otros edificios, nos vamos a encontrar siempre esta tensión, aunque en este caso el de Al-Badiyya, quizás porque se destruyó pronto, etcétera, pues no tenemos, o que yo conozca al menos, una literatura de la ruina, del ocaso, como si la tenemos sobre Medina Zahara, por ejemplo. Y este poemilla que ya se dio cuenta también Íñigo, el otro día cuando hablaba con Isabel, hay un poema como en el de la entrada a la torre de las Infantas, y efectivamente yo lo tenía aquí preparado, y García Gómez, creo que también la Fuente Alcántara, cuando comentaron el de la Alhambra, decía, Pilarín, que este poema es un poema popular, que se suele poner habitualmente en las entradas, en muchos edificios magrebíes, ¿no? De Al-Fishtali, pues lo pone, hay alguna variación, ¿no? O tú que miras, por Dios, detente y contempla, mira esta maravillosa, otra vez Al-Badiyya, que nunca falta, y perfecta belleza. Mas si en la verdad te fijas, transmite en los moradores, esta es la clave del poema, en los moradores, no en la morada, está lo esencial.
Bueno, de la Cuba Tarsuyaj, si miramos dónde pudieron estar los alrededores, yo estoy de acuerdo con lo que dijo antes Antonio, de que se utilizaban de manera todos, ¿no? Como salones de trono. Ahora, lo que también está claro es que la concentración poética, Al-Fistani decía que era un palacio, dice Mudajer, eso dice muchas gracias cuando le dice Mudajer de Shia, ¿no? Mudajer quiere decir pertrechado de poesía, ¿no? Es la palabra que se utiliza para los militares, ¿no? Que van con armamento hasta los dientes, y con un palacio pertrechado de poesía. Bueno, ese pertrechamiento poético está sobre todo en la Cuba de Al-Hamsiniyya, como vamos a ver ahora, y en la Cuba Tarsuyaj solamente tenemos uno epigráfico, me refiero, aunque hay algún otro que la describe. Mientras que en la Cuba Tarnasa, el Salón Norte y Atiyán, ahí no tenemos poemas. De manera que Moulin piensa, y además por otra cuestión, no sé lo que la idea que tendrá sobre esto Antonio, que lo conoce con mucho detalle el palacio, probablemente todas eran importantes. Yo por el nombre Cuba Tal-Azdaja coincide con el nombre que tenemos de la Cuba en Medina Zahara, ¿no? También se llamaba Cuba Tal-Azdaja o la de la Aljafería, ¿no? De manera que esta podría ser, y lo era seguramente principal. Ahora, lo que también es cierto es que en la Cuba Al-Hamsiniyya, además de las albercas, etc., había mucha más cantidad de poesía, ¿no? Y estaba en ese eje. Viene a ser también otra especie de eje poético como los que existen en los grandes palacios de Calambria. Otra diferencia que he observado es que aquí no tenemos tacas, poemas de tacas. En ninguno de los textos, porque las tacas del edificio han desaparecido, pero tampoco en los poemas no se recogen, como si en los diwanés de la época nazarí tenemos casi un género poético que es el poema en la taca con el jarrón y toda la simbología, principalmente nupcial y feminizante, que ahí se desarrolla, ¿no? Bueno, estos son unos fragmentos del poema de la Cuba Tarsuyaj. Demora la mirada en los bordados de mi vestido. Hablar la arquitectura en primera persona, ¿no? Compararse ella misma, siempre ponerse el género faja, del que hablaba García Gómez, ¿no? Aplicado a la arquitectura, de ponerse siempre como algo inconmensurable, de describirse como un tejido, pues aparece continuamente, sigue activo, digamos, ese lenguaje en la época saharí. No sé si después ha llegado a continuar, yo tengo la idea de que probablemente no, o no de la misma manera, ¿no? Eso ahora mismo no puedo confirmarlo, ¿no? En este momento se ve todavía muy activo y es al que se recurre, ¿no? Cuando miras, tus ojos, esas alusiones a la mirada son continuas, para el corazón fuentes son más dulces que el néctar de una copa. Y cuando las cúpulas entre ellas compiten, yo me comparo con las maravillas del paraíso. Aquí le dijo Ángel, bueno, ahí te has pasado, pero lo vamos a dejar, vamos a dejar que quede. A mí siempre me ha llamado la atención de esta poesía el hecho de que no es suficiente la arquitectura, ¿no? Es decir, tiene que llevar además algo que es incluso muy reincidente, ¿no? Bueno, en todas las regiones llegan gente, se hace bastante alusión a la comitiva, a la idea del orbe, de la extensión del poder, ¿no? Ideas pues, de fiereza, poder, de las pléyades, el concepto de Bahu, que aparece en la Alhambra, está claro. Hoy en día el concepto de Bahu en el mundo árabe, sobre todo por ejemplo en Egipto y en otros países, es un sinónimo de patio, pero en la Alhambra está clarísimo. En la Alhambra solamente se le llama Bahu a tres cosas. A veces en otros textos sobre la mezquita de Córdoba, no sé qué, pues sí se le llama alamis. Pueden ser las naves, pueden ser salones, muchas cosas. En la Alhambra son tres cosas nada más, que es la torrecilla mirador que hay en el Meshwar, la torre de Machuca, el mirador del Intaraja y el pabellón mirador del convento del Palacio Cañón, convento de San Francisco, con un poema alusivo a Muhammad V. Y en ese pabellón, en el mirador, hay un juego de palabras que no se le podía pasar, por supuesto, a los poetas de Almadía, que es la relación entre Bahu y Baha. Bahu, ese pabellón o ese salón mirador,
sitio en el que se va a poner el sultán, además, y el concepto de Baha, significa belleza, esplendor. Y aquí pues se hace igual, ¿no? Bueno, en la Hamsiniyya había, bueno, yo he contado 83 versos. Nada más que en la cumbre de Hamsiniyya había una acumulación poética casi como en todo el palacio de Comares, ¿no? Que hay unos 100, algo más, unas poquitas más, ¿no? Tanto por fuera como por dentro. Son poemas ya bastante extensos. Este tiene 37 versos, ¿no? Estaba Viraji del Cumbo, si estaba en el exterior. Aquí no nos dice si estaba en yeso, si estaba en cerámica. Hay en una ocasión que sí nos habla de que uno estaba en mármol negro sobre blanco, cosa que en la lámpara de esta manera no tenemos poemas. Y bueno, sería interesante comentar la metáfora, pero no me voy a alargar. Este también del Fistani para la Hamsiniyya, que estaba en el interior. La belleza también tiene 20 versos. El poema más grande que tenemos de Alhambra tuvo 35 versos, de Samra, estaba en una viga de madera y se desapareció, se conserva en el Limón. El más extenso que nos conservamos ahora es de la Sala de las Hermanas, que tiene 24 versos. Dice: la belleza de mis maravillas, las miradas y hermosura y hermosa apariencia a los ojos deslumbran. Y al final se menciona el nombre del sultán muchas veces. Dice: es Al-Mansur, dueño de la generosidad, otro de los conceptos típicos, el de la generosidad, magnanimidad, quien la gloria construye con sólida construcción. León de la guerra, cuyo rugido y cólera a la India y a China amedrenta. Imán de los occidentes, el brillo de su sol hace que el oriente se vista con su radiante luz. Equiparable a la metáfora que tenemos en el arrugable de madera de la fachada de Comares. Y dentro de la cumba de la Hamsiniyya, con esa preciosa maqueta con la que nos ha regalado Antonio Martí, que se puede ver aquí, pues el poema, pues, por supuesto, describe, ¿no? Y habla de esa alberca, ¿no? Dice: desde las dos albercas que había, como se pueden ver en el plano de la historia que antes mostró, el oleaje de las dos albercas ante él semeja los movimientos de una cortina rozada por la brisa de poniente. En su orilla se alinean estatuas de plata, cuya hermosa figura se apodera de las almas, entre leones cuyo rugido agita y negros que el silbido consuela. Oh, qué hermosa obra, su pabellón con las luminosas estrellas del firmamento compite. La metaforización astral es también permanente y recurrente, como lo fue en el caso de la Vamos, que tenemos el sultán aquí conecta todos los elementos del cosmos, ¿no? La naturaleza, principalmente el agua, cumple, y además sé que habrá una intervención que debe ser muy interesante sobre el elemento agua, ¿no? Que se rastrea para mí principalmente en la arqueología, ¿no? Y en la arquitectura, pero también en los poemas. Bueno, aquí tenemos que aplicar en este poemilla, vamos a aplicar, dice: la belleza, aquí daba la fecha, así lo presenta Al-Makkari, que este poema nos da la fecha de terminación de... Estos serían poemas con fecha incluida, ¿no? La belleza envuelve a los adornos y brilla su fecha verbalmente, es decir, en palabras, en aquel lugar de descanso. La clave está en la última palabra, que es Huwa al-Mustarah, lugar de descanso, podemos traducir, y que cuando aplicamos esta suma de letras, nos sale este año, ¿no? 991, 1583, 1584. Sobre las cortinas, no me voy a parar porque ya lo estoy entendiendo. Tenemos 4 cortinas también para la curva de Al-Hamsiniyya. Los contenidos son muy interesantes, simbólicos y añaden. Y además el concepto que yo no lo conocía de Haiti. Haiti es como llaman a las cortinas. Hay este tipo de cortinas y los propios textos árabes lo que en el Magreb, la cortina Haiti, el Haiti significa una cortina, ¿no? Y la palabra Hait es pared, ¿no? Es decir, esa relación entre tejido, cortina
y para él es fundamental incluso en la terminología y así expresado. Este es otro que hizo para una cortina, a lo mejor era de las que se escondía detrás, se ponía detrás el propio Al-Mansur. ¿Qué tirás? Tirás es la fabricación de tejido oficial. ¿Qué tirás de consideración? Y también tirás en la Alhambra se le llaman a los poemas y las inscripciones, se describe de esa manera, son como, están en un tirás, viene a ser como un bordado caligráfico o de adorno también en la pared. ¿Qué tirás de consideración y de estima y la suave brisa que sopla por la colina? Los jardines, otro concepto que aparece recurrentemente, el concepto de Raúl, de Riyad, como el que tenemos en la Alhambra, ¿no? La Riyad Asaí, y todo el eje político de este palacio que nos han escrito alude continuamente al concepto de Raúl, de Riyad, que por otra parte designa, ¿no?, la tipología de la casa señorial, también de la casa Matapushi. Los jardines celebran la luz cuando las aguas levantan el vestido de invierno. Se contempla mi hermosura, este lo he subrayado porque es muy parecido al primer verso de la Sala de las Hermanas. Se contempla mi hermosura y mi júbilo, mi realidad y pertenencia entenderás. Pertenencia se refiere al linaje, ¿no?, del soberano, que también suele aparecer en estos poemas. Bueno, aquí tenemos algún otro poema y voy a terminar, para no hacerme, esta es interesante, de la miseria, un poema muy difícil, habla también orgullo del califato, etc. Habla mucho de la elevación, de cómo se ven desde allí los palacios brillando, como todo parece, ahí aparecen los elementos de feminización iniciales, aparecen aquí también, pero no con tanta intensidad como los de la Alhambra, ¿no? Aquí Al-Mansur, bueno, hace el contraste, como dice que tiene un refugio de gacelas, como que parecen los palacios como una novia sobre el tapiz del jardín, pero disminuye un poquito la intensidad femenina, en este caso para aumentar la leonina, ¿no?, y la de carácter de rey. También epitafios, aunque los epitafios no son tan sistemáticos y no tenemos tanta documentación sabi como si de los epitafios de los nazaríes. Incluso se conservan algunos de ellos en el Museo de la Alhambra. Al-Fistali recoge al Macari I para Abu Abdallah, el padre de Al-Mansur, y también de, bueno, esta foto me la mandó también Íñigo, el epitafio de Muhammad Ashaif, al que se hacía, a esta tumba se hacía una peregrinación a los maulid y se veían, y luego se iban al palacio, ¿no?, para estas celebraciones que duraban días, y ahí entonces comento lo de las celebraciones porque eran celebraciones que siempre llevaban la política delante, siempre se recitaban poemas por aquí, e incluso se hacían poemas. Macari dice que vio ese poema, primero se lo recitó al Fistali y luego lo vio escrito y lo leyó. Bueno, el único poema que he escrito, que he encontrado, que me dio mucha alegría, ¿no?, a hablar de primero del Macari, y luego, como no tengo buenas fotos ni visita a Marruecos que he hecho han sido de carácter bibliófilo más que arquitectónico, me tuve que buscar en internet y tuve la suerte de que encontré esta foto en internet y me llevó una alegría muy grande cuando coincidía el poema. Entonces pues lo dibujé, bueno, dibujé en primer persona porque se lleva faena la cosa, ¿no? De manera que aquí ya tenemos, por ejemplo, y es un verso de la contemporáneo y de un poema hecho por Al-Mansur, que lo vio, lo leyó, tanto que lo vio, lo leyó, lo registró Macari, como que está allí todavía y se puede leer, ¿no? Dice Al-Macari, ya con esto voy a terminar, dice: he visto esta gran cumpa sobre la fuente en el patio de la Bajama de Al-Karawi, obra con toda perfección, tiene por fuera y por dentro oro rojo, siendo ejemplo para ser considerado. En el lugar de la pila antigua ha puesto una pila grande cuyo mármol fue traído del país de los francos. Se construyó en 996 porque el poema que hay en el interior da la fecha. Y me interesó también ver que utilizan en estos textos la palabra mocar, a veces mucarbas. Supongo que ya se conocerá, ¿no? Fernando Puertas ya la conocía también. Pero bueno, yo cuando era estudiante, una cosilla que vamos aprendiendo, mucarnas, pero en el occidente islámico le dan la palabra mucarnas. Eso ya lo conocemos.
este poemilla, este comienzo, que es un poema áurico, y está en una cúpula de una mezquita, ¿no? Que además la pone como un ejemplo de Al-Mansur, y dentro está el nombre de Al-Mansur. Dice: la brillante belleza de mi aspecto atrapa la mirada, pues un arte superior mis cenefas dejó guardadas. Este es el poema del interior, donde se menciona al sultán, Al-Mansur, al que se le llama señor de Ad-Din wa Dunya, como pasaba con los sultanes nazaríes de la religión y del mundo. Y la otra cumba, que no aparece recogida, probablemente es posterior, no lo llegó a recoger Al-Maskari, pero ahí tiene también poemas que en su momento pues, se deberían de, a lo mejor están ya estudiados y publicados. Los equivalentes de la Alhambra, pues bueno, son conocidos. Aquí tenemos del Meshkar, aquí tenemos, por ejemplo, lo estoy comparando con la caligrafía, el estilo cursivo de la época de Muhammad V, que es al que más se parece. Los caligramas arquitectónicos pues no se conservan en otro edificio, pero de este palacio no he conocido ninguno, como los poemas no se hacían en cúfico, ¿no? Sino que se hacían en este tipo de cursivas. Este es uno de los versos donde se habla de Ufuka Suyar, es decir, de Insamra, que está en el mirador del Intaraja, ¿no? Dice el Bahu, lo llama Bahu, ¿no? Dice Abda el Bahu Ufuka Suyar, el Bahu muestra el cielo de cristal. Ese concepto de Ufuka Suyar se traslada y se perpetúa también en la poética arquitectónica de los saadíes. Bueno, de la sala de la hermana, de la Fuente de los Leones, y aquí si los ponemos juntos, todos estos dibujillos de versos de la época de Muhammad V, este circular corresponde al de la sala de dos hermanas, que se alterna con las cartelas horizontales, pero claro, como no se han conservado del palacio, pues no sabemos cómo son. Sin criticar a los saharíes, la caligrafía nazarí es muy semejante, hay diferencias, ¿no? La inclinación de las letras, la vocalización, la única que he podido yo ver, ¿no? Que además está muy oscuro y tal, pero bueno, no tiene vocalización, en fin, hay unos encabalgamientos que son un poquito distintos, pero digamos que se mantiene esa tradición que pasa también a través de la época mediní, en otro edificio. Y termino ya para poner una frasecilla, es de Al-Fishtali: este noble palacio de bello nombre, Al-Badia, nunca mejor aplicado el nombre a lo nombrado, se caracterizaba por contener todo género de maravillas y de insólitos prodigios. Pues nada más, muchas gracias. Damos descanso, ¿no? Antonio. Sí, no sé si hay alguna pregunta, que vamos un poco más de tiempo, pero... Bueno, pues si no, si hace falta. أنا أفضل اللغة العربية، ولكن إذا الجمهور يفهمون الفرنسية يمكن البعد الفرنسية على راحتك. كان رائعا، حيث حاولوا فيه أن تجمعوا ما بينه وأدبي وما هو تاريخي محض. أعجبني جدا، رغم من أنني لا أتحدث الإسبانية، لكن حاولت أن أتتبع ما عرضتم. فقط عندي إشارة أريد أن أخبركم أننا فعليا منا وراء إعادة تأديب قصر البديع. عملنا على تأثيث فضاء به مجموعة من النصوص التاريخية التي تتحدث عن التأسيس، التسمية، أسباب بناء، وكذلك تخريب قصر البديع، حيث استقينا النصوص التاريخية من مصدرها، ما قاله وما تحدث عنه المؤرخون وكذلك الإخباريون. رفضتم هذا المشروع أو كيف التنفيذ؟ نحن حاليا عرضنا كل هذه الأشياء في فضائي موجودة حاليا. نشتغل حاليا على
ذكرتم النصوص الشعرية أو الأبيات الشعرية التي كتبت أو كانت مكتوبة في فوق جدار القبة الخمسينية وكذلك قبة الزجاج، وقمت بترجمتها إلى الفرنسية. ما ينقصنا حاليا هو ترجمتها للإسبانية. إذا كان هذا المشروع، إذا كنتم ترغبون في أن نشتغل أنا جميعا نتعاون سيكون رائعا. اسمح لي ممكن؟ أنا حسناء الحداوي محافظة اسمك كي أشرح للموجودين، اشرح لي كل لي اسمك. حسناء الحداوي. حسناء الحداوي محافظة قصر المدينة. لا، اسمك أنت، حضرتك، اسم حضرتك. ميرامو bueno, si quiere lo iba a resumir, pero eso lo puedo decir en francés. Bueno, simplemente que no sabe, no conoce el español, que ya tiene ya hecha una traducción, ¿no?, al francés de todos los textos, tanto en prosa como en verso, y que lo pone a vuestra disposición, ¿no?, para colocarlo, para que se conozcan. Sí, brevísimo. Mi observación sería relacionado con la mayor presencia de epigrafía en unos espacios y la importancia de esos espacios. Antonio ha comentado que tú has comentado por un lado que el salón principal era el salón norte, después se ha estado comentando que evidentemente los otros espacios también tendrían funciones. Yo lo comparto plenamente, pero yo creo que jerárquicamente en una lectura arquitectónica de esa planta, el salón norte no cabe duda que es el salón protagonista. Sin embargo, el elemento epigráfico se pone en los espacios que pueden ser más leídos. Es decir, que haya una mayor presencia de epigrafía con una función propagandística está en función de espacios donde acude más gente. No está indicando que sea, por decirlo de alguna manera, el Salda Santorum de un palacio. Simplemente observar que ese elemento habría que tenerlo en cuenta, porque desde luego esos dos pabellones, los saraos que ahí se montaran en ese espacio serían los espacios más visitados, y sin embargo lo que sería el Salón del Trono sería un espacio donde las visitas estarían muchísimo más filtradas y por lo tanto no haría falta tanto elemento propagandístico como en los espacios más visitados. Sí, es probable. Mulí, yo no me atrevo, a veces leyendo parece que en algunos, pues claro, se utilizan conceptos como trono, etc., ¿no? En la cortina, a la jamsinilla se le ve que se le da mucha importancia, ¿no? Pero puede ser perfectamente como tú has dicho. Otra cuestión también que los poemas, incluso para un árabe y un árabe culto, tal como están grabados y aunque se contrastase muy bien el color con la decoración, con la policromía, con el mármol o hasta con los azulejos, no son de fácil, no es como la propaganda de ahora que la vemos indirectamente, es decir, que requiere que te lo lean, probablemente, ¿no?, los mismos que lo han hecho, o gente que tiene una cultura, ¿no?, para cualquiera, pues que se lea o se haga allí una especie de acto, ¿no? O sea, ahí funciona, creo yo, también la arquitectura como una especie de libro, ¿no?, de culminación, ¿no?, de lo que es una imagen de soberanía, ¿no?, y una tradición, y se sitúa así. Luego, el ejercicio real del poder, yo estoy de acuerdo contigo, no tiene por qué estar conectado realmente. En el caso de los hombres a veces está claro, pues porque, por ejemplo, en el Salón del Trono de Yusuf I se dice, ¿no?, dice, Sayyadani Kursi Mulk, ¿no?, me convirtió en trono del rey. En el de Lindaraja también dice cuando ahí se manifiesta, ¿no?, sobre su trono califal, lo dice en el mirador de Lindaraja, ¿no? En estos poemas no he visto yo esa alusión. Luego, como se han perdido otras inscripciones, también cabe la posibilidad de que otras inscripciones, veo más difícil a otros poemas, ¿no?, pero pudiese haber, ¿no?, pero que se le hubieran escapado al Macari no lo veo posible, pero todo pudiera pasar también, ¿no? Como ya vamos mal de tiempo, vamos a parar aquí en la ocasión.